Bienvenidos al análisis de hoy. Vamos a hacer un recorrido interesantísimo que va desde las grandes fuerzas macroeconómicas que mueven al país hasta llegar a las matemáticas súper específicas que ocurren en el piso de producción de cualquier empresa. La idea es ver cómo se conectan todas estas piezas en un enorme rompecabezas financiero, y lo vamos a hacer de una manera muy estructurada y visual, basándonos en la información de nuestros documentos fuente. ¡Arrancamos! Para que tengamos una ruta clara, nuestra agenda cubre 4 puntos clave. Primero, una introducción a las finanzas. Segundo, le echaremos un ojo a la inflación en México. Tercero, vamos a entender la clasificación de costos. Y cerramos con el punto 4, la depreciación de activos fijos. Bueno, pues pasamos a la primera sección, introducción a las finanzas y sus conceptos centrales. Y es que, si lo pensamos bien, las finanzas se definen fundamentalmente como el arte y la ciencia de administrar dinero. O sea, no se trata nada más de estar contando billetes en un escritorio. Esto abarca procesos completos, instituciones, mercados y todas las herramientas que participan en la transferencia de fondos. Es, literalmente, el ecosistema el que permite mover el capital entre individuos, negocios y gobiernos. Básicamente, es lo que mantiene al mundo operando. Ahora, para entender este campo de verdad, es vital separar sus dos áreas principales. Imaginen una balanza. Por un lado, tenemos los servicios financieros, que tienen un enfoque más hacia afuera. Se dedican a diseñar productos y dar asesoría para individuos, empresas y gobiernos. Pero, en el otro lado de la balanza, tenemos el rol interno, el del día a día, la administración financiera. Aquí es donde entra en acción un director de finanzas, quien tiene que manejar activamente los asuntos de una corporación para asegurarse de que siga siendo rentable a pesar de todo. Y eso nos lleva perfecto a nuestra sección 2, la inflación en México y el famoso INPC. El Índice Nacional de Precios al Consumidor, que casi siempre escuchamos simplemente como INPC, es la métrica clave para medir esta inflación y tiene una historia muy puntual. Para dar algo de contexto, su cálculo formal empezó por allá de 1968. Mucho más adelante, en 2010, se estableció la base de referencia que usamos actualmente, que corresponde a la segunda quincena de diciembre de ese año. Y un dato importantísimo es que, a partir del 15 de julio de 2011, el INEGI asumió las facultades exclusivas y oficiales para calcular y publicar este indicador. Al observar cómo se mueve la inflación en el mundo real, salta a la vista un periodo súper interesante. Fíjense que entre 2013 y 2017 hubo un aumento acumulado del 22%, pero el pico más fuerte fue precisamente en 2017, alcanzando un 6.77% en la tasa anual. Y ojo, estas variaciones repentinas no son solo numeritos en una gráfica, cambian radicalmente la estrategia de supervivencia financiera de cualquier empresa de un año para otro. Es súper importante entender por qué el propio INEGI cataloga la inflación como un fenómeno altamente nocivo. No lo dicen por exagerar. Primero, afecta directamente la estabilidad de lo que podemos comprar con nuestro dinero. Además, le mete mucho ruido al crecimiento económico y frena la inversión al elevar la incertidumbre. También distorsiona decisiones muy básicas sobre si nos conviene consumir o ahorrar. Por si fuera poco, fomenta una distribución más desigual de los ingresos y le complica la vida al sector bancario al mover de golpe las tasas de interés. Es un verdadero efecto dominó. Teniendo ese panorama general, vamos a aterrizar los conceptos. Sección 3. Clasificación de costos pasando de lo abstracto a lo supertangible. Vamos a meternos de lleno al piso de una fábrica. El punto clave a la hora de hacer manufactura es saber distinguir entre materias primas y mano de obra. Los materiales directos son esos insumos físicos que tocamos y que terminan siendo parte del producto, como el cemento o la varilla si hablamos de construir algo. Por otro lado, la mano de obra directa es el esfuerzo humano, el trabajo específico de tomar ese cemento y transformarlo en una obra que se pueda vender. La suma de estas dos cosas es lo que hace realidad cualquier producto físico. Y si combinamos estos elementos con algo de matemáticas básicas, cualquier administrador puede armar su estrategia de producción. Chequen esto. La primera combinación nos dice que materia prima más mano de obra directa nos da el famoso costo primo. La segunda fórmula es igual de vital. Si tomamos esa misma mano de obra directa y le sumamos los gastos generales de fabricación, obtenemos los costos de transformación. Es justamente en estos últimos costos donde realmente se crea el valor agregado de un producto. Pero claro, fabricar algo es apenas la mitad del trabajo. Después hay que salir a comercializarlo. Y aquí es donde entran al quite los gastos de operación. Hablamos de todo el esfuerzo de logística y ventas. Desde la camioneta de reparto, las comisiones para los vendedores, hasta los viajes de trabajo. A esto hay que sumarle los inevitables gastos de administración y los gastos financieros. Literalmente, todo este paquete tiene que contabilizarse al centavo antes de siquiera pensar en reportar algún tipo de ganancia. Bien, llegamos a la última parte del análisis. Sección 4. Depreciación de activos fijos.
Todo lo que hemos visto nos lleva a una de esas preguntas fundamentales en el mundo de las finanzas corporativas. ¿Qué pasa contable y fiscalmente con el desgaste de esas camionetas de reparto, la maquinaria pesada o las computadoras de la oficina a medida que envejecen año con año? Para mitigar este impacto financiero, la ley permite recuperar una parte de esa inversión a través de una deducción anual que conocemos como depreciación. Pero ojo aquí, porque hay reglas claras. El activo tiene que ser algo que de verdad se desgaste físicamente o se vuelva obsoleto. Su vida útil calculada tiene que ser forzosamente mayor a un año. Y un detalle crítico, tiene que ser un bien tangible. Hay que tener mucho cuidado con esto para no hacer un desastre contable, porque los activos intangibles como una marca no se deprecian. Esos pasan por un proceso distinto que se llama amortización. Ahora, para calcular exactamente esta pérdida de valor hay varios métodos, pero el método de línea recta es de los favoritos por su lógica. Son literalmente 3 pasitos. Primero, tomamos el valor de adquisición, o sea, lo que costó originalmente. Segundo, le restamos el valor de salvamento, que es lo que calculamos que va a valer el equipo cuando ya no sirva y sea puro desecho. Y tercero, esa cantidad que nos sobra la dividimos en partes iguales entre los años estipulados de su vida útil. Súper sencillo. Vamos a ponerle números a esto, usando un ejemplo muy práctico de nuestros documentos. Imaginen que una empresa compra un automóvil nuevecito para sus operaciones por 150,000 pesos. Después de echarle números, estiman meticulosamente que tras 5 años de trabajo, el valor restante, su valor de salvamento, será de 30,000 pesos. Y al hacer la cuenta, el resultado matemático es impecable. 150,000 del costo menos 30,000 de salvamento nos deja 120,000 pesos de valor a depreciar. Al dividir esos 120,000 entre los 5 años de vida útil, nos da una depreciación anual exacta de 24,000 pesos. Esta es la cantidad precisa que la empresa va a poder deducir de manera uniforme en sus declaraciones cada año. Y este recorrido nos deja con una reflexión final buenísima. Sabiendo que una empresa va a deducir esos mismos 24,000 pesos por 5 años seguidos, tenemos que preguntarnos, conectando todo, ¿qué pasa si el país atraviesa de pronto una crisis de inflación altísima, como la que vimos al principio? Un peso que deduces hoy definitivamente no va a tener el mismo poder adquisitivo en 3 o 5 años, ¿cierto? Es justo ahí, en ese cruce, donde la gran macroeconomía y la microcontabilidad chocan de frente, obligando a los profesionales de las finanzas a adaptar sus matemáticas corporativas para sobrevivir en un entorno que, francamente, nunca deja de moverse.